Creí que estaba solo en los vestuarios, hasta que él cerró la puerta con seguro. Lo que pasó esa noche cambió nuestras vidas para siempre. El agua de la última ducha aún goteaba con insistencia. Cada sonido rebotaba contra las paredes vacías, mientras Álvaro permanecía sentado en el banco, con el móvil temblando entre las manos. Llevaba más de 15 minutos repitiendo la misma acción: escribir un mensaje, leerlo, borrarlo. Y empezar de nuevo. Era un texto simple, apenas un par de frases, pero su peso lo doblaba por dentro. Un mensaje dirigido a Leo, el capitán del equipo, el líder indiscutible en la cancha y fuera de ella. Nadie se atrevía a desafiarlo. Nadie osaba mirarlo demasiado tiempo. Pero Álvaro sí. Lo hacía desde la sombra, desde la banca donde pasaba la mayoría de los partidos, invisible para todos, excepto para sí mismo. Leo era todo lo que Álvaro no se atrevía a hacer. Seguro. Admirado. Fuerte. Y sin embargo, esa admiración se había convertido lentamente en otra cosa. En algo más peligroso. Más íntimo. Algo que no tenía nombre dentro del mundo cerrado del equipo. Esa noche no debía estar allí. El entrenamiento había terminado hacía una hora, y solo quedaban los ecos en los pasillos. Pero Álvaro se había quedado atrás, fingiendo que organizaba su mochila, cuando en realidad buscaba un instante de soledad para enfrentarse al miedo que lo carcomía por dentro. Tenía el mensaje listo. Esta vez, quizás lo enviaría. Entonces, la puerta chirrió. El corazón se le detuvo. Pensó que era el encargado de mantenimiento, algún compañero despistado. Pero no. Era él. Leo entró con el andar despreocupado de quien no espera compañía. Llevaba una toalla al hombro y el ceño fruncido al ver que alguien más seguía allí. Su mirada bajó directo al móvil de Álvaro. Fue apenas un segundo, pero suficiente. Álvaro intentó apagar la pantalla, esconder el teléfono. Demasiado tarde. Leo no dijo nada. Solo caminó hacia él. Cada paso retumbaba como un latido, hasta quedar a escasos centímetros. Entonces, sin previo aviso, giró y cerró la puerta con seguro. Álvaro sintió como el aire se volvía más espeso. El teléfono temblaba aún en sus dedos, la pantalla abierta, el mensaje visible: no sé cómo decirte esto, pero pienso en ti más de lo que debería. No se atrevía a levantar la vista. Esperaba una risa, una burla, el rechazo brutal que lo condenaría al exilio dentro del equipo. Pero lo que siguió fue un silencio punzante. Leo no habló. No se movió. Solo alargó la mano y tomó el móvil. Álvaro no lo detuvo. Él lo leyó. Sus ojos recorrieron la pantalla sin pestañear. Luego, lo miró. La expresión de su rostro no era clara, ni enojo, ni burla. Algo más complejo. Algo que también parecía doler. Con voz áspera, preguntó si era verdad. Álvaro asintió en silencio, sin fiarse de su propia voz. Leo no replicó. Le devolvió el teléfono, giró sobre sus talones, abrió la puerta y se fue. Durante largos minutos, Álvaro no se movió. El banco bajo él se sentía más frío. El vacío, más grande. Pensó que todo había terminado ahí, su secreto revelado, su estabilidad destruida. Se preparó mentalmente para las consecuencias. El desprecio. Las risas. Las miradas. Pero al día siguiente, Leo no dijo una sola palabra sobre lo ocurrido. No hubo bromas. No hubo distancias forzadas. De hecho, algo había cambiado, aunque nadie más lo notara. En la práctica, Leo corrigió su forma de lanzar, algo que jamás había hecho antes. Durante el descanso, le lanzó una botella de agua con una sonrisa leve, casi imperceptible. Y, en una de las jugadas, cuando sus manos se rozaron por accidente, Leo no se apartó. Mantuvo el contacto apenas un segundo más de lo necesario.
Esa noche, Álvaro recibió un mensaje desde un número desconocido. Solo decía, ¿ese mensaje era realmente sobre mí? No había nombre. No había emojis. Solo esa frase. Respondió con una sola palabra, sí. No hubo respuesta. Pero al día siguiente, encontró una barrita energética pegada en su casillero. Sin nota. Sin explicación. Supo de inmediato de quién venía. El autobús avanzaba por la autovía bajo un cielo opaco, cargado de lluvia. La ciudad quedaba atrás mientras los jugadores del equipo bromeaban, dormían o escuchaban música. Álvaro se mantenía en silencio, con la frente apoyada en la ventana empañada, evitando cruzar miradas. No quería parecer nervioso. No quería que se notara cuánto significaba para él ver su nombre emparejado con el de Leo en la lista de habitaciones del torneo. Pero lo era. Lo estaba. Mucho más de lo que podía permitirse. Al llegar al hotel, los demás chicos se repartieron en sus cuartos entre risas y empujones. Él y Leo entraron en el suyo sin decir una palabra. Había una sola cama. Ninguno de los dos lo comentó. Leo dejó su mochila en el suelo, sacó su móvil y se sentó junto a la ventana, como si estuviera solo. Álvaro imitó el gesto. La tensión era espesa, pero no incómoda. Era otra cosa. Como si el aire estuviera esperando que algo ocurriera. La primera noche pasó sin sobresaltos. Dormir espalda con espalda, inmóviles, fingiendo indiferencia, era lo más seguro. Álvaro no pegó ojo. Cada vez que Leo se movía, su cuerpo se tensaba. A la mañana siguiente, intercambiaron apenas un saludo. Nada más. Y sin embargo, el peso de lo no dicho crecía. La segunda noche, todo cambió. Leo rompió el silencio de manera inesperada. Le preguntó por su cuaderno de dibujos. Álvaro no supo qué responder al principio. No creía que alguien, y mucho menos él, se hubiese fijado en ese objeto siempre oculto entre libros. Murmuró algo sobre retratos, sobre capturar gestos, rostros. Leo asintió. No hizo comentarios. Solo preguntó si alguna vez había dibujado a alguien del equipo. Álvaro desvió la mirada. No necesitaba responder. La respuesta estaba escrita en cada página que había garabateado a solas por las noches. Después de esa conversación breve, el silencio volvió. Pero distinto. Más cargado. Más cercano. Esa madrugada, el calor compartido bajo las mantas era distinto. Cuando Leo giró sobre su costado, Álvaro fingió dormir. Sintió la cercanía, la respiración contenida. Luego, con una lentitud casi insoportable, una mano buscó a tientas la suya bajo las sábanas. Primero fue un roce. Luego, los dedos entrelazados. Y por último, un apretón suave. No hubo palabras. Ni suspiros. Solo el contacto. Álvaro no se atrevió a moverse. Sabía que si respiraba demasiado fuerte, la magia del momento podía romperse. Pasaron el resto de la noche así. Unidos en la oscuridad por una verdad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Y aunque Leo soltó su mano antes del amanecer, el vacío que dejó fue tan nítido como el gesto en sí. A la mañana siguiente, Leo ya estaba vestido cuando Álvaro abrió los ojos. No hubo cruce de miradas. En el desayuno, Leo se sentó lejos, riendo con otros jugadores como si nada hubiese pasado. Álvaro se preguntó si había sido real. Si su mente le había jugado una trampa cruel. Pero sus dedos aún recordaban el calor de aquella mano bajo las mantas. Durante el día, los partidos lo mantuvieron distraído. Leo jugaba con fuerza. Gritaba instrucciones. Lideraba. Pero no lo miraba. Ni una sola vez. Esa noche, tras una victoria dura, todo el equipo salió a cenar. Las bromas sobre chicas comenzaron, como siempre.
Alguien preguntó si Leo seguía con su ex. Él se encogió de hombros. No, eso ya pasó, ¿y ahora? ¿Había alguien? Leo dijo que no. Ni siquiera miró a Álvaro al decirlo. La frase le golpeó como un puñetazo invisible. No había alguien. No había nosotros. Solo un momento a oscuras que Leo parecía decidido a enterrar. De regreso en la habitación, Álvaro se sentó en la cama con su cuaderno. Dibujó lo único que podía salir de sus manos esa noche, dos siluetas bajo un cielo abierto, unidas por las manos. No era un gran dibujo, pero cada línea le dolía. Cuando Leo entró, vio la ilustración y se quedó quieto. Se sentó junto a él, sin decir nada. Solo dejó su mano apoyada cerca, casi tocándolo. Álvaro no dijo que el dibujo era para él. No hizo falta. Pero lo que más dolía no era lo que ocurría entre ellos. Lo que más dolía era lo que no se decía. Los días siguientes al torneo transcurrieron con una normalidad que dolía. En los pasillos, en las prácticas, en el comedor, Leo ya no buscaba su mirada. Ya no lo esperaba a la salida del entrenamiento. Ya no había gestos sutiles, ni silencios compartidos. Solo distancia. Precisa. Calculada. Como si alguien hubiese trazado una línea invisible entre ellos y Leo se esforzara por no cruzarla. Álvaro intentó convencerse de que exageraba. Que quizá Leo solo necesitaba tiempo. Que lo que ocurrió en la oscuridad de aquella habitación había sido real. Que la conexión, por breve que fuera, no podía haber desaparecido sin dejar huellas. Pero entonces, la vio a ella. Una tarde, al llegar a la cancha, Leo apareció con alguien del brazo. Una figura conocida para todos, su exnovia. La misma de la que, hasta hacía poco, se burlaban en los vestuarios al decir que era cosa del pasado. Pero allí estaba, riendo con él, tocándole el hombro, caminando como si nunca se hubieran separado. Leo no parecía incómodo. Tampoco entusiasmado. Solo, presente. Cumpliendo con algo. Álvaro sintió que el suelo se volvía más inestable con cada paso. No dijo nada. No reaccionó. Solo siguió hacia el vestuario, como si aquello no le partiera algo por dentro. Desde entonces, todo empeoró. Leo ya no se acercaba durante los descansos. No corregía sus lanzamientos. No buscaba excusas para sentarse cerca. En público, era como si nunca hubiese existido nada entre ellos. Como si lo compartido no hubiese sido más que una fantasía. El cuaderno de bocetos volvió a convertirse en su único refugio. Dibujaba compulsivamente, rostros sin ojos, manos que no se encontraban, cuerpos a punto de tocarse y que se deshacían en líneas quebradas. Cada trazo era un intento por contener el caos que lo desbordaba. Una noche, incapaz de fingir más, se encerró en el estudio de arte del campus. Allí, con los dedos manchados de grafito, dejó que todo saliera. No había lágrimas controladas. No había silencio heroico. Solo un dolor sordo, persistente, como una astilla que no se ve pero nunca deja de doler. Y entonces, sin previo aviso, escuchó pasos. No quiso mirar. Sabía quién era. Lo presentía. Leo se detuvo a pocos metros, sin hablar. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. Preguntó por qué no había ido al entrenamiento. Álvaro, con la voz quebrada, respondió que no hacía falta fingir preocupación. Él ya sabía la respuesta. Leo murmuró algo sobre no saber qué hacer. Dijo que tenía miedo. Que nunca antes había sentido algo así. Que toda su vida había actuado como se esperaba. Que ser alguien distinto no entraba en el guión que le habían asignado. Pero Álvaro ya no quería excusas. No bastaba con admitir el miedo. No bastaba con aparecer cuando el silencio se hacía insoportable. Él también había tenido miedo. Y aún así, se había atrevido.
Había mostrado su verdad sin esconderse. Y ahora se sentía expuesto, traicionado, dejado atrás. Lo miró a los ojos por última vez y le pidió algo que dolía más que cualquier rechazo, que dejara de fingir. Que no siguiera acercándose si no iba a quedarse. Que no tomara su mano en la oscuridad si no era capaz de sostenerla a la luz del día. Leo no respondió. Solo bajó la mirada. Como si no tuviera fuerzas para defenderse. Álvaro tomó su mochila, cruzó la puerta y no miró atrás. Dejó a Leo rodeado de hojas sueltas, de dibujos rotos, de todo lo que pudieron ser, y no fueron. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza. Las luces de la calle parpadeaban como si también dudaran de su lugar en el mundo. Álvaro no había salido de su habitación desde que dejó el estudio. El aire olía a papel húmedo y grafito cansado. El cuaderno seguía desaparecido. Leo también. Había intentado no mirar el móvil. Intentó dormir. Intentó olvidarse de todo. Pero la ausencia era un ruido constante que no se podía silenciar. Se repetía que lo mejor ya estaba dicho, que no había marcha atrás. Que haberse marchado era lo correcto. Y, sin embargo, cada latido parecía arrastrar una pregunta que no encontraba respuesta: ¿por qué dolía tanto haber hecho lo correcto? Ya pasaba de medianoche cuando los golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Primero 3. Luego 2 más insistentes. Abrió sin pensar, con el corazón en la garganta. Allí estaba Leo. Empapado, sin aliento, con el pelo pegado a la frente y una mirada que lo decía todo sin necesidad de una sola palabra. Sostenía algo en la mano, el cuaderno. El mismo que había desaparecido la noche del torneo. Lo alzó como si fuera una ofrenda, como si devolverlo fuese lo único que podía hacer bien. Dijo que lo había tomado sin permiso. Que aquella noche, mientras Álvaro dormía, lo había abierto por curiosidad y no pudo dejar de mirar. Que la imagen de ellos dos bajo las estrellas se le había quedado grabada en la memoria, como una versión de sí mismo que no sabía que deseaba ver. Entró sin esperar invitación. No buscaba consuelo. No traía excusas. Solo una verdad, que estaba cansado de fingir. Que la máscara le pesaba más que cualquier castigo. Que no podía seguir negando lo único que le hacía sentir vivo. No habló de amor con palabras floridas. No se arrodilló. No prometió imposibles. Solo dijo que, desde que se alejó, todo le parecía más frío. Que intentó volver a ser quien era antes, pero ya no encajaba en esa piel. Que, por primera vez, quería dejar de esconderse. Álvaro lo escuchó en silencio. Cada frase era una herida y una cura al mismo tiempo. No sabía si creerle. No sabía si bastaba con que regresara. Pero cuando Leo dio un paso hacia él, temblando no por la lluvia, sino por todo lo que estaba en juego, algo dentro de Álvaro cedió. El beso no fue perfecto. No fue suave ni planeado. Fue urgente. Crudo. Empapado de dudas y certezas, de miedo y deseo. Pero fue real. Por primera vez, Leo no se escondía. No temía ser visto. No buscaba oscuridad. Por fin, estaba eligiendo. Y lo hacía con todas las consecuencias. Esa noche, la tormenta siguió su curso. Pero en la habitación, el silencio dejó de doler. Leo, aún con gotas resbalando por la piel, se quedó junto a él. No prometieron futuro. No hablaron del pasado. Solo compartieron el presente. Y eso, después de tanto, ya era mucho más de lo que Álvaro se había atrevido a imaginar. La mañana siguiente fue cualquier cosa menos tranquila. Leo se marchó temprano, sin decir mucho. Pero antes de cerrar la puerta, apretó con firmeza la mano de Álvaro. Era un gesto mínimo, pero lo decía todo, esta vez no huía. El campus despertaba con su ritmo habitual. Ruidos de bicicletas,
gritos dispersos, carreras hacia clases. Pero entre el equipo de baloncesto circulaba otra energía. Algo se había roto o revelado. En mitad de la práctica, durante el descanso, Álvaro sintió las miradas. Una vibración en su bolsillo lo alertó, un mensaje en el grupo del equipo. Al abrirlo, la imagen era clara. Una foto borrosa, tomada desde el pasillo. Leo, en la puerta de su habitación, empapado. Álvaro frente a él, con el cuerpo inclinado hacia el suyo. Las manos tocándose. Su intimidad, congelada en un disparo ajeno. No necesitaban leyendas. No había filtros. Solo esa imagen que hablaba más fuerte que cualquier confesión. Las risas empezaron como susurros. Un comentario lanzado al aire. Una broma disfrazada de buena onda. Alguien murmuró algo sobre cambiar de equipo. Otro repitió, riendo, como si fuera ingenioso. Leo estaba al otro lado del banco, callado. Pero cuando uno de los jugadores enseñó el móvil en voz alta, buscando atención, él se levantó. Cruzó el espacio entre ellos sin vacilar. No gritó. No golpeó. Solo pidió que borraran la foto. El otro se rió, como si todo fuera un juego. Leo no repitió la petición. Solo miró alrededor. Luego al entrenador. Y entonces, lo dijo. Sin titubear, sin bajar la voz. Dijo que era cierto. Que estaba con Álvaro. Que no era una fase ni una confusión. Que no pensaba esconderlo más. El silencio fue inmediato. Como si el aire se detuviera. El entrenador no reaccionó de inmediato. Lo observó un segundo largo. Después preguntó si eso afectaría su forma de jugar. Leo negó. Entonces, con un encogimiento de hombros, dijo que no le importaba a quien besaran después del partido. Solo quería ganar. No fue una ovación. Nadie aplaudió. Pero tampoco hubo rechazo abierto. Algunos agacharon la cabeza. Otros evitaron mirar. Pero uno de los compañeros se acercó a Álvaro al terminar la sesión. Le dio una palmada seca en el hombro y dijo que ya era hora de que alguien tuviera agallas. No todos aceptaron. No todos entendieron. Pero dejaron de fingir que no sabían. Y, poco a poco, las miradas dejaron de ser cuchillos. Esa tarde, se sentaron bajo las gradas, lejos del ruido. Leo tomó su mano sin ocultarse. Hablaban poco, pero ya no necesitaban esconderse en las pausas. Álvaro le preguntó si estaba asustado. Leo respondió que sí. Que era como saltar al vacío sin saber si habría suelo. Pero que, al hacerlo, sintió algo que no esperaba, libertad. No fue fácil después. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los susurros en los pasillos duraron semanas. A veces dolían. A veces agotaban. Pero entre todo eso, hubo algo que no cambió. Leo no se alejó. Iba a su lado al comedor. Asistió a su muestra de arte. Le dedicó un pase en mitad de un partido, como si fuera un código secreto entre ellos. Un día, encontró su cuaderno pegado a la puerta del casillero. En la primera hoja, Leo había intentado dibujar. El trazo era torpe, pero el mensaje era claro: 2 siluetas de pie sobre una cancha, un marcador detrás que decía locales, 21/diagonal visitantes, 0, debajo, escrito a mano, ya ganamos. Álvaro sonrió. Lloró. Y al día siguiente, lo besó frente a medio equipo sin pedir permiso. La historia no se convirtió en leyenda. No hubo titulares. Solo la vida, avanzando con pasos más sinceros. El amor no solucionó todo, pero le dio sentido a lo que parecía imposible. Porque al final, lo más valiente no fue amar. Fue dejar de esconderlo.